Biendani, Hilanaka, Kuyakanaka, Mayampi, Kutanita Rakikiwa, aka Aruskip, Asiphanyanaka Sakipuniraki Ispawa, ay Ukawaki Chawitoke, Ukamaraki aka SEO TV, Ukatoke Mistataski, Canal de las Provincias, Kumarakima, Canal Satelital, acá Facebook, redes sociales, Ukatoke Nakasa, Ataraki Ispawa. Hayaya Hilanaka, Askiarumaki Panaya, Kaukan Hatasipsta, Takechimampiwa, Arunt Anitap, Tawawanakaro, Hiskala nakaro, waintawa ko nakaro, hilata kuyaka nakaro, hiliri achachila nakaro, awicha nakaro, halaya sasina ukamaraki, aruntaraki nyani, aymar markataki hataki kunawa hakawini. Hilanak kuyaka naka ichuro ham, aruskip nyaniwa, maini hilata. No? Inca, Huáscar, Chuquihuanca. No? Hupa hilato aruskip anyani, kitimbis aruskip anyani, Iván Koa Apasa. No, hupawa awaistani hilata Inca Choquehuanca Toqueta. Bueno, Iván Koa Apasa es parte o fue parte de Ajllauta, pues, ¿no? Quien fue fundador Inca Huáscar Choquehuanca. Y también Iván es miembro del pensamiento Pacha. Antropólogo de formación y también está estudiando Derecho en la Católica, ¿no? Bienvenido, Hilata Iván, Marcachirimbarun Tseñani, un Hayal hermano. Hayal hermano, muchas gracias por la invitación. Un día como hoy, el año pasado, nuestro hermano Apu Inca Huáscar Chuquihuanca se fue a la Yamarca y ahora estamos recordando su partida a la Yamarca y vamos a recordar y homenajear también recapitulando, empezando a buscar todo lo que ha sido su formación académica, política y todos los aportes que ha dado en beneficio de nuestro Tahuantinsuyo, de nuestro Collasuyo. Hayaya Hilata Iván, muchísimas gracias de antemano pues por haber aceptado la invitación. A ver, recordaremos Hilata Iván, ¿cómo han sido los últimos días de Inca? Han estado de cerca, mira tú Iván, ¿no? Así como parte del equipo de este pensamiento Pacha, ¿no? Como miembro. Has estado constantemente comunicándote. ¿Qué puedes recordar de los últimos días, Hilata Iván? En los últimos años nosotros viajábamos mucho. Viajábamos por Cusco, a norte de Argentina. En Bolivia habíamos ido a diferentes departamentos a dar charlas, seminarios, a recordar, a hacer el tumpa, como decimos, ¿no? En ese sentido, el hermano Inca, en sus últimos días o en sus últimos meses, si se quiere llamarlo así, estaba profundizando la cuestión de dónde vamos después de la muerte, como lo llamamos en castellano, dónde vamos, y si decimos que vamos a la Yamarca, el Ayamarca cómo es, cómo está estructurado, si es lo mismo, o sea, si vamos a reencarnar, como dicen los esotéricos, o es que estamos ahí en las huacas, ¿no ve? En las zapachetas, morando, o qué es lo que queremos, o sea, a dónde vamos. Es lo que estábamos profundizando. A su vez, estábamos recordando y definiendo de dónde venimos, o sea, cuál es nuestro Callari, cuál es el Yuricaya, nuestro origen. El Inca Huáscar siempre solía debatir en los textos con los teóricos que lanzan sobre la cuestión de la teoría del Big Bang, la teoría creacionista incluso, ¿no? La evolución, el mismo Stephen Hawking. Exactamente, ¿no? O algunos teóricos que en su momento proponieron la teoría autoctonista, hasta con mismo Emeterio Villamil de Zada, Florentino Avellino. Entonces el Inca Huáscar debatía con ellos, ¿no? Escudriñaba los libros de Arturo Poznansky, y a partir de eso él propone su propia teoría, su propia forma de ver la vida. Él decía, nosotros venimos de Tiahuanaco hemos ido migrando por todo el mundo.
Y es así que a partir de eso empieza a sacar en unos 2 o 3 capítulos. En el libro Avia Yala y No América, hay más o menos introduce de dónde venimos, cómo nos hemos ido migrando por todo el mundo, por Asia y demás. Entonces, Inca Huáscar Chuquihuanca estaba pensando en eso, estaba proponiendo en eso, ¿no? Porque ya en su vida pasada o hace años atrás, e incluso cuando era joven, él proponía la cuestión simbólica, la cuestión de la escritura, los quipus y demás, pero ahora estaba proponiendo el origen de la vida, sobre a dónde vamos y demás. Entonces, su último, por ejemplo, tesis en curso en la carrera de filosofía, en maestría, estaba haciendo la teoría del Pacha como tesis. No sabemos en qué situación está, entonces vamos a tener una reunión con sus familiares para poder publicarle ese libro, ¿no? Hallalla hilata Iván, upampi aruskip tataski, hilanaka kuyakanaka, kiti kauni hilata. Iba Inca Huáscar Chuquihuanca. Mahi churkama hupaja, kurhamte hilata Iván, saski ayamarkaru sarawaje, yakipanaka saparakan chakawaje, ¿no? Acá pachatja chaktawaje, sañaniza. ¿Cuándo conociste a Hilata Inca Huáscar Chuquihuanca? ¿A qué edad? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? Bueno, yo conocí al Inca Huáscar Chuquihuanca el año 2003, siendo adolescente todavía, estando en colegio. El 2009, ya estando en la promoción, fui a visitar a la Universidad Indígena Tahuantinsuyo. Ese año mismo yo entré a la carrera de Derecho como oyente, para luego ya formalizar y demás. Entonces, yo conocí el 2003 junto con Felipe Quispe. Yo soy de la provincia de Mazoyos, de Ajiata Grande. Entonces yo conocí... ¿Dónde es Felipe Quispe también? Exacto, yo conocí en ese contexto de cuando el MIP estaba en su auge, cuando el movimiento indígena Pachacuti era el único partido, entre comillas, indígenas que proponía por la causa de nuestro Collasuyo o de nuestro Tahuantinsuyo, porque eso era el discurso, ¿no? Yo recuerdo muy bien en esas épocas, nosotros en la escuela de Ajllata no cantábamos el himno nacional, cantábamos el himno al Tahuantinsuyo, no izábamos la tricolor, izábamos la huipala. Wow. Entonces yo en ese contexto crecí, en ese ámbito crecí, y así lo conocí al hermano Inca, ¿no? ¿Era por la influencia de los profesores eso, quizás de Felipe Quispehuanca? ¿Por qué, digamos, a qué crees que se debía eso en Ajllata? Era por la influencia y por el contexto que estábamos viviendo en ese entonces. Los profesores estaban siempre con la causa de la lucha indianista, entonces ha sido por eso, ¿no? Entonces era como... Ahí está un escudo que está apareciendo, la propuesta de Inca. Este escudo es de la estirpe Chuquihuanca, es el escudo de la familia Chuquihuanca. Vale aclarar lo siguiente, para entender a Inca Huáscar Chuquihuanca es necesario comprender cómo el Tahuantinsuyo y la capital fue rotando desde 1532, ¿no? Vale decir, desde 1532, cuando invaden a Cajamarca los españoles, Cusco deja de ser la capital y se va a Vilcabamba con Manco Inca, Tzairi Tupac, Titu Cusi, y el último que ha sido Tupac Amaru I, un joven de 15 años, ¿no? Que posterior a ello Toledo lo decapita y Vilcabamba es tomado por los españoles, pero los indios no se dejan atrás, no se dejan ahí, no claudican y se van a la selva, a Jauja, a Tarma, con Juan Santos Atahualpa, ¿no? Posterior a eso, aparecen nuevamente con Pedro Ignacio Muiva, en 1781 con Tupac Katari, con Tupac Amaru, con Micaela Bastiza, Gregoria Paz, se mantiene la capital ahora en Collasuyo, y así va rotando la capital, ¿no? Va rotando la capital. En la época republicana ahí vamos a tener a Zárate Vilca, a Leandro Nina Quispe, a Santos Marcatola, ¿no? Pese que al mismo Laureano Machaca. Exacto, pese que en 1825 Simón Bolívar lo
quiere desarticular, deslegitima a los maycos, a los incas, o sea, los hace perder los títulos, ¿no? Entonces, lo último que podemos tener después de la revolución, o sea, del 52, es a Laureano Machaca, lo que tú estabas diciendo, 1956, ¿no? Casi un poquito más de 4 7 años décadas. después del 52, ¿no? De la Revolución Nacional. Sí. Entonces, del 56 al 60, tenemos igual 4 años, ¿no? 4 años. 1960, ¿qué pasa? 1960 tenemos los primeros partidos políticos indios que se inscriben a las elecciones, que quieren tomar por la vía democracia la cuestión del poder indio y el Tahuantinsuyo. Ahí tenemos el Partido Agrario Nacional, el PIAC. Entonces, así por ese lado debemos entender al Inca Huáscar Chuquihuanca. ¿Por qué hago una retrospectiva de la historia? Porque Inca Huáscar Chuquihuanca, después de 1956, que Laureano Machaca restablece la capital del Tahuantinsuyo en Huaycho, en 1992, en un 12 de octubre, restablecen el estado del Collasuyo con la capital en Collasuyo en 1992, a los 500 años de guerra, juntamente con 2 incas, Inca Huáscar Chuquihuanca e Inca Atahualpa Apasa. Entonces, desde 1992 se restablece el estado del Collasuyo y en 1999 nuevamente se potencia, pero como estado del Tahuantinsuyo, esto en Laja, como la Universidad Indígena Tahuantinsuyo Ajla Uta. En el 2012 y en Tiahuanaco lo restablecimos nuevamente, pero como Estado Real del Tahuantinsuyo, desde la Escuela de Pensamiento Pacha. Entonces, nuestro Tahuantinsuyo no hay que dar una lectura así como solemos pasar en las escuelas, en las academias tradicionales, sino Tahuantinsuyo desde 1532 hasta ahora no es que desaparece, sino entramos en la clandestinidad. La capital del Tahuantinsuyo va rotando. Entonces, el último Inca ha sido Inca Huáscar Chuquihuanca. Hay que entenderlo de esa manera. Ahora, ¿quién es Inca Huáscar Chuquihuanca? O sea, ¿quién es? Desde muy temprana edad, Inca Huáscar Chuquihuanca fue activista político. Estando en el Colegio Bolívar, ha sido panfletero del Partido Indio de Aymaras y Quechuas en 1971, ¿no? En 1971, que en esa época estaba dirigido por Rosendo Condori y Raimundo Tambo. En 1933, es dirigente estudiantil por el Colegio Bolívar, junto a su profesor Nelson Pastén, imagínate. Ya saliendo del colegio, nuestro hermano Inca entra a estudiar a Domingo Murillo. La técnica, ¿no? La técnica, perdón. Ahí se forma en la carrera de química. El hermano Inca ha sido estudioso de la cuestión química y demás. Claro, no solamente de cuestión social. Social, ¿no? Por eso es que en una de sus propuestas, en una de sus publicaciones, él propone la tabla periódica, pero en vez de periódica, propone la tabla periódica, pero a nuestro estilo, desde Collasuyo, ¿no? Luego entra a la Universidad Mayor de San Andrés, como le estaba diciendo, a la carrera de historia. Allí se va formando y crea el Grupo Universitario Indio, el GUI, en 1974. Esto con Valentín Amani y entre otros, Moisés Calliconde, entre otros, ¿no? Ya, entonces, ese mismo año deciden, en una reunión del Grupo Universitario Indio, deciden refundar el movimiento universitario Julián Apasa, el MUJA de la segunda generación. Ya posterior a ello, desde el movimiento universitario Julián Apasa deciden apoyar al MITCA de Constantino Lima y Luciano Tapia. Eran el brazo juvenil del MITCA, del movimiento indianista, o sea, del MITCA, ¿no? Y desde ahí empezaban a proponer teorías, conceptos, categorías, ¿no? Ya luego en 1987
ya decide restaurar o decide sacar a la luz la huipala, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la huipala ha sido estudiada desde cuando él estaba en colegio. Es un estudio profundo y en 1987 ya decide sacar a la luz, decide publicar, ¿no?, en folletos desde el movimiento universitario Juliana Paz. Años más tarde diseña el calendario Marahuata, con 28 días, 13 meses y un día suelto, para luego restablecer el Intizaimi, el Maratak en Tiahuanapu. Ahí se establece el Intizaimi. Primero van entre 2, entre 4, 5, 7 y ahora vamos muchos, ¿no? Más o menos esa es la trayectoria política de nuestro hermano Inca Huáscar. Yo considero que las más sobresalientes fue la huipala, el 21 de junio y el calendario Marahuata. Hay una cuestioncita, Gilata Iván. Tú, como has estado inmerso ahí, ¿qué opinión tienes cuando Untoja dice, estaba con Germán Choquehuanca y hemos diseñado en mi computadora y es un invento de Huáscar, ya sabes lo demás, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece cuando también escribió un texto, ¿no? Sí, los sí. anti-huipalas, algo así, ¿no? Los que... Enemigos de la enemigos de la huipala. Para que sea. Bueno, entonces, ¿qué opinión te merece, digamos, una opinión personal cuando hay ese tipo de versiones? Bueno, cuando formó parte del movimiento universitario Juliana Paz, como le estaba indicando, después apoyó al MITCA. Cuando el MITCA se estaba separando, Inca Huáscar Chuquihuanca y todos los del MUJA y el JIC deciden formar el partido indio, ¿no?, a la cabeza de Inca, ¿no? Posterior a ello se conoce con Untoja y demás. Evidentemente, cuando Inca Huáscar Chuquihuanca se estaba titulando de la universidad, él inicialmente su tesis se estaba planteando sobre milicias campesinas. Eso era su tesis de Inca Huáscar. Pero ya hasta esa época ya tenía ya investigado casi toda una vida desde su adolescencia hasta esa época. Ya tenía una investigación profunda sobre la huipala. Entonces él lo que hace es juntarlos para titularse rápido, digamos, ¿no? Así. Porque en esa época ya el hermano Inca ya tenía su familia y demás y necesitaba trabajar. Entonces se titula, previamente escribe su tesis en la computadora de Untoja. No es que ahí diseña y dice, esto puede ser así, esto no. Ya había una investigación profunda porque ahí tenemos los folletos estando en el partido indio, en el MUJA, de manera escrita, en máquina, a veces borroneado, así con dibujitos. Están ahí los archivos, en su archivo del hermano Inca, está ahí como cuando publicó en 1973, 74, ¿no?, 75. Incluso en uno de sus folletos dice, Kunapunis Huipalasaja, dice, ¿no? En Aymara, ¿no? Luego, enemigos de la huipala, sí. Entonces ya había una investigación, ya el Inca ya había propuesto desde el partido indio, desde el MUJA, pero en su casa de Fernando Untoja, lo taipean, ¿no? Claramente. Claro, digamos, ¿no? lo taipea nada más, o sea, lo taipea, ¿no? Entonces, eso creo que es testigo su esposa, digamos. Entonces, es eso, ¿no? Hay una cuestión también no hay que desmerecer, o sea, ha hecho muchísimos aportes, además para el mundo aymara, quechua y guaraní, para los pueblos indios, así como lo ha llamado desde siempre, ¿no? O sea, para la restitución y restauración de Collasuyo y Tahuantinsuyo. En educación superior ha propuesto, ¿no?, Ajllauta, donde tú mismo estabas. ¿Qué efectos tuvo a la fecha, más o menos, desde tu perspectiva, toda esa propuesta de educación superior? A ver, bueno, como les decía, en 1999 se funda la Universidad Indígena Tahuantinsuyo y para nosotros ha sido el faro. Era como un mini estado. La universidad, dentro de la universidad se manejaba conceptos y categorías aymaras, quechuas, tupi guaraníes, conceptos indios. Por ejemplo, ahí hablábamos conceptos como Ajlla, Camayu, así, entre otros, ¿no?
el mismo Aptapi El estaba, laptop y Juli. demás, todo era, es como si estuviéramos en nuestro Tahuantinsuyo, digamos, ¿no? Entonces, los aportes que podría haber, o lo que ha generado es que la UTA ha sido, gracias, o sea, después de la UTA se fundó la Universidad Pública del Alto. Incluso el mismo, uno de los fundadores de la Universidad Pública del Alto, que es David Ticona, ha sido o es parte de la UTA. Él siempre ha estudiado en la carrera de Filosofía y Teología Indígena. Incluso varias de las carreras de la UPEA han sacado el pensum de la UTA. ¿No? Han sacado, y el hermano Inca también ha sido parte de los que han Fundador fundado, e ideólogo de la UPEA. Incluso Inca Huáscar Chuquihuanca en uno de sus libros lo manifiesta y dice que él ha propuesto el escudo de la Universidad Pública del Alto. Yo propuse, dice, ¿no? Entonces ha hecho mucho, ha sido el ejemplo, ha sido la primera universidad en toda Abya indígena. Después ya el gobierno central ya funda la Universidad Indígena Tupac Katari, ¿no? Y entre otros. Ahí, digamos, ¿qué diferencia tú ves, digamos? ¿Hay esa esencia en esa universidad? ¿No hay esa esencia? O sea, ¿cómo tú evaluarías, digamos? Es que la universidad... Suponte que estaba como a través del MIP o algún otro partido asume Inca Huáscar Chuquihuanca la presidencia, digamos. ¿Cómo hubiera sido fundado esa universidad que hoy existe como Unibol? Cuando la Universidad Indígena Tahuantinsuyo es clausurado por Giovanni Samanamut y el ministro Romero, o el ministro Aguilar, perdón, ¿no? Aguilar, tuvimos una entrevista con Giovanni, hasta el mismo Álvaro García Linera. Ellos decían, ¿para qué queremos abogados? ¿Para qué queremos sociólogos, antropólogos, historiadores? Nosotros queremos técnicos. Nosotros queremos, ustedes tienen que ser técnicos, tienen que arar la tierra. Está bien, pero ellos nunca querían que nosotros como Universidad Indígena Tahuantinsuyo salgamos como filósofos, como ideólogos, como teóricos, desde una visión diferente, desde una visión indianista. Seamos críticos a las teorías de izquierda y la derecha, a los pensamientos que predominan en este país y en todo el mundo. Entonces, para ellos nosotros éramos sus enemigos, por eso nos clausuraron y a nivel licenciatura nos bajaron a nivel técnico superior. Por eso dijeron, nosotros queremos técnicos. Entonces, yo pienso que está por ahí. Si el Inca Huáscar Chuquihuanca o si el MIP en su momento hubiese llegado al poder, hubiésemos sido gobierno, tal vez la Universidad Indígena Tupac Katari, ahí se hubieran formado filósofos, politólogos, abogados, ¿no? Entonces, y entre otros. Tal vez desde aquí hubiéramos propuesto al mundo con nuevas teorías, ¿no? Con nuevas formas de ver la cuestión económica, social y demás. Hilanaka, Cuyacanaka, Iván Coa, Apasa, Jupan Arunacapo, Istascan, Kititi Hakawai, Hakata, ¿no? Hakata, ¿no? Kama, Wawapa, Caspas ni Yukama, ¿no? Hakat Hakawai, Hilata, Inca, Huáscar, Chuquihuanca, Jupacana. Inasan, Yatik Chiasat, igual, Jupat Palanya, Hilanacaniо, acá, Wakichawin, Histuquixnati, ¿no? Anituquixnati, Anxosti. Akat Keparosa, pero Wawanacaro, Alchinacaro, Hiscalanacaro, Yaticheñasa, Wakisi, Hilanac, Cuyacanaka. ¿Qué más podemos recordar? Pues hay mucho, ¿no? O sea, no podríamos terminar pues en este breve tiempo, pero a ver, quizás algún defecto que tenía Hilata Inca Huáscar Chuquihuanca que recuerdes, desde tu perspectiva, obviamente, ¿no? O sea, más que un defecto, él siempre decía que no hay que recibir dinero ajeno de ONGs, siempre solventarnos con nuestra economía y demás, ¿no? Y por eso es que el hermano Inca, si muchos hermanos no conocen sus textos, sus libros, ahora pueden encontrarlo en satélite, pueden buscar en el Facebook Amancaya Choque Condori, entonces ella está vendiendo sus libros, ¿no? En este momento nos está viendo también Jayaya, Cuyaca, Amancaya. Jayaya, sí, Jayaya, sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué doy esta referencia? Es que el hermano Inca, sus libros lo hacía él,
O sea, él es el que lo hacía, sus propios libros, recursos sus también. propios recursos, decía, ¿no? Él no buscaba una editorial, no sé si eso es defecto, pero él no buscaba una editorial, no buscaba un financiamiento, no buscaba un aporte, digamos, del gobierno, no, él hacía sus libros con su propia economía, porque decía, si voy a buscar financiamiento de alguna ONG o de un dinero gringo, decía, me van a decir que cambie lo indio por indígena, no, ve? No diga cara, sino otro concepto, o que ya no proponga de la cuestión del Tahuantinsuyo, sino que me van a decir que me incorpora al Estado boliviano, o sea, me van a hacer cambiar, decía. Entonces, eso era lo que él siempre sostenía, ¿no? En ese trajinar, tú mismo, fuera del micrófono, hablábamos, Hilata Iván, que en varios de sus textos siempre mencionaba esto de la restauración, ¿no? De la reconstrucción. No, Collazo y Marco, no, eso siempre estaba en su vocabulario diario hasta el último día, pues, ¿no, Hilata? Sí, entonces, eso, ¿cómo evaluamos a la fecha, digamos? ¿Cómo va el rumbo? ¿Está estructurado? ¿De aquí un tiempo se puede hacer real? ¿Cómo ustedes ven, Hilata Iván, digamos, los legados que ha dejado, pues, no? Bueno, ahora el gobierno actual ha tomado conceptos y categorías de lo que en un momento, no solamente el Inca, sino todo lo que el movimiento universitario Juliana Paz planteaba, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de Sumacamaña, ¿no ve? Los conceptos de Jayaya, Hilata, hermano o hermana, ¿no ve? Y varios conceptos que ahora maneja incluso el actual vicepresidente. En uno de sus diálogos, discursos, decía, hay que ser como el cóndor, decía, ¿no? Tenemos que tener como dos alas, izquierda y derecha, y tenemos que volar, decía, ¿no? Entonces, Inca Huasca Chiquihuanca, eso ya lo planteó estando en el movimiento universitario Juliana Paz. Ahora manejamos la huipala, no solamente en Bolivia o en Collazoyo, ya esto se ha difundido por todo el Abya Yala, incluso está En Europa. en Europa, claro, ya está en Europa, ya es Canadá. es un símbolo, es una ancha, como dice el Inca, de todas las naciones indias, todos los indios que quieren independizarse, no solamente aquí, sino en el mundo. ¿No ve? Entonces, yo pienso que estamos en ese camino, ya hay conciencia, ¿no ve? Ya hay conciencia ideológica, política. Nuestros hermanos ya aymaras de origen quechua, guaraní, ¿no ve? Ya están en las universidades, están en las escuelas militares, ya incluso en la selección boliviana ya hay un chambi, ya parece que hay un mamani, entonces hay un avance. Lo que tenemos que hacer ahora es reencaminar aún más y en un momento ya no ser parte del Estado boliviano, sino ya ser Collasuyo, Tahuantinsuyo. Por eso nuestro hermano Inca no solamente se había preocupado en reinterpretar la historia, sino se preocupó en tener nuestro propio himno, nuestra propia escritura, que es la escritura Tawa, nuestro quipu, nuestra forma de leer, el aymara, ¿no? Nuestro propio calendario, porque todos los pueblos en el mundo o la sociedad tienen su año nuevo, ¿no ve? Los chinos tienen, ¿no ve? Hasta los marxistas, judíos, ¿no? Hindús. Claro, nosotros ahorita por la influencia de la España y demás festejamos Año gregoriano, festejamos ese primero, pero el Inca no tiene que festejar el 21 de junio, el Marahuata, el Marataca, el Intizaime, entonces el Inca se ha preocupado por todo el lado, se ha desenvolvido en todos los aspectos, entonces con ese legado, con esa producción que el Inca nos ha dado, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir reencaminando nuestro Tahuantinsuyo. Por ejemplo, tú mismo te das cuenta, antes no había programas que hablaban de estas cuestiones, y menos en el idioma aymara. Ahora ya por lo menos podemos llegar a miles de personas. Ya hay el Facebook, en el Facebook tú proponías hacer en aymara y demás. Entonces ya estamos en un buen camino. Como el hermano Inca decía, falta pocos años para llegar al 2032, para que se cumplan los 500 años de la muerte de Atahualpa, y hasta la fecha tenemos que ser independientes.
Allá Yaquilata, Iván, ahí vemos, por ejemplo, siempre con huipala, ¿no? Y el escudo en la parte de atrás. Tú decías, Gilata Iván, aunque Gilata Inca era no vidente a los 30 años más o menos, ¿no? Según a lo que has escrito en página 7, ¿no? Nos recuerdas varias cosas también. Y parece que ha desarrollado, ¿no? Un instinto superior, ¿no? A los que somos videntes, ¿no? Definitivamente. Sí. Él tenía una capacidad de recordar muchas cosas, hasta el mínimo detalle podía recordar y tenía una capacidad de analizar, de sistematizar ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el hermano Inca, estando en la Universidad Mayor de San Andrés ya, estando en el Muja y demás, desarrolló un método de aprendizaje, si se quiere llamar, y era el método Pacha. Este método Pacha decía, compone tres cosas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de entender, digamos, hacer una investigación en el espacio, en el tiempo, con la conducta y el movimiento, decían, ¿no? O sea, con esos cuatro elementos podemos hacer una investigación propia. El espacio. O sea, el método Pacha comprende por cuatro elementos: espacio, tiempo, conducta y movimiento. Entonces, a partir de ese método Pacha empezó a escribir sus libros. Entonces, él tenía su propio método para entender y analizar ciertas cosas. Wow, wow. La escuela Pensamiento Pacha es un producto directo de Inca, o sino cómo se conforma, cómo podríamos decir al respecto. Cuéntenos también de esta escuela, a ver cómo. Igual hay mucho que hablar, pero tiene que ver mucho. Definitivamente. Inca Huáscar, ¿no? La escuela de pensamiento Pacha se constituye en el año 2009 a la cabeza de Pachacuti Acarapihuanca. Fue producto de la Universidad Indígena Tahuantinsuyo. En esa época, varios hermanos de la carrera de Derecho, Filosofía, Turismo, Matemática, se reúnen y deciden conformar el Centro Multidisciplinario Huiña y Pacha. Entonces, ¿y esto por qué? Es que la universidad se pasaba sábados y domingos, y nosotros, los estudiantes, los ajyas, no podíamos quedarnos así, o sea, pasar sábados y domingos e irnos a nuestras casas y olvidarnos y volver luego a otro sábado y domingo. No, si necesitábamos seguir debatiendo, repensar lo que pasábamos en la universidad. Nos enfocábamos en varios ámbitos: la cuestión política, social, cultural, incluso musical. El 2011-12 hicimos conciertos en la cuestión espiritual, por ejemplo, despidiendo en la fiesta de las Illas, ¿no ve? El Jayupacha y entrando así. Entonces el centro multidisciplinario luego se constituye como la escuela de pensamiento Pacha, cumple un rol. Hicimos las conferencias por una década con el objetivo de poder aglutinar a nuestros hermanos de diferentes lugares, porque a las conferencias venían hasta del Perú, del norte de Argentina, de Chile, Ecuador. Tú mismo debiste ver. Entonces, habían varios hermanos de diferentes lugares, porque nuestros expositores también estaba Iván Guzmán de Rojas, Lázaro Tacó, Carlos Milla Villena, así, hermanos, sean indios o no indios, pero que estaban con la causa de la restauración del Tahuantinsuyo, fueron parte de estas conferencias, porque la historia nos cuenta que incluso como Teodomiro Gutiérrez, que no es un indio, es un blanco, luego se hace llamar Rumimaki, Horizonco Calampara, entonces él igual abraza la causa india para el restablecimiento del Tahuantinsuyo, incluso hasta el negro, o había un tal negro Oblitas, en la época de 1781, un negro igual en causa, abraza la causa del Tahuantinsuyo, y nosotros pensábamos eso, por eso invitábamos así
a teóricos, ideólogos que querían que establezcamos nuestro Tahuantinsuyo. Y la escuela de pensamiento Pacha es eso, ¿no? Ese rol cumple. Claro, el hermano Inca ha sido siempre parte de esta escuela, ha sido parte, era uno de los hermanos que ha estado desde la fundación y siempre lo veíamos en todas las conferencias. Seguramente esta escuela era como una estrategia también para esa finalidad. ¿Qué estrategias más Inca, como Inca Huáscar Choquehuanca, proponía, o sea, para esta restauración? A ver, hay muchas cosas que todavía no están escritas. Quizás no visibles, ¿no? No son visibles. El hermano Inca optó dos estrategias que yo los llamo, o sea, dos estrategias. Una es por ejemplo, abrazar o tomar las estrategias del invasor, o sea, y eso quiere decir meternos a las instituciones públicas del Estado, a la academia, ¿no? A las universidades a las mismas, universidades, ¿no? Exacto, tener los títulos que ellos te otorgan. Y otra causa era la estrategia de resistir, no ir a las universidades, digamos, ¿no? Esa era otra estrategia. Usar nuestras propias categorías, mantener el mágico, Gilacata, el Amauta, ¿no? Entonces, esa era una estrategia. Y dentro de esta estrategia estaba, pues, las guerras, como los planteó en un momento Tupac Amaru, después de cansarse, porque Tupac Amaru, antes de declarar la guerra, o Tupac Amaru antes de declarar la guerra, Tupac Amaru va pues a pedir a Lima su título de Inca. Dice, yo me merezco mi título de Inca, me corresponde, dice, ¿no? Entonces, estaba usando una estrategia, ¿no? de los españoles, o sea, de decir, yo voy a usar tus propias leyes, pero otórguenme mi título, ¿no? Entonces, cuando eso ya no funciona, Tupac Amaru decide ya declarar la guerra, ¿no? Declarar la guerra a los españoles. Entonces, esa es otra estrategia. Y por eso es que Inca Huáscar Chuquihuanca primero estudia en la universidad, se forma como historiador, es docente, fundador de varias carreras en la UMSA, uno de ellos siglo XX también. Uno de ellos antropología, luego funda la Universidad Siglo XX en Yayagua, porque incluso por primera vez ha sido flameada la actual Huipala allá en Yayagua, ahí se conoce con Illapa Calizaya, también nos debe estar viendo, Martín Calizaya se conocen, y incluso ahí proponen el trigobierno. El trigobierno consistía en poder administrar la universidad entre docentes, estudiantes y mineros. Ya no cogobierno. Ya no cogobierno. Aquí en la universidad, siendo parte del MUJA, se postulan a la full. La autonomía recién estaba volviendo, se postulan y proponen también el trigobierno, pero esta vez entre docentes, estudiantes y administrativos. Entonces, el hermano Inca se desenvuelve por ahí, y también ahora hay que decirlo sin que se molesten los hermanos, también ha sido ideólogo del EGTK. En las revistas de la Ofensiva Rojas, él escribía algunos artículos. Incluso ha sido crítico cuando Felipe Quispe lo nombró Álvaro García Linera como Cananchiri. El hermano Inca ha sido crítico. Incluso por eso podemos ver en sus libros La Ofensiva Rojas, Los Aires Rojos, ahí en una esquinita está la Huipala. Pero está dentro de una bandera roja, digamos, porque al hermano Malcu le gustaba siempre los rojos, porque aún no podía dejar, digamos, esa influencia del ELN y ¿no? de la guerrilla y demás. Entonces, Inca Huáscar Chuquihuanca ha sido partícipe del EGTK, ha sido también ideólogo, aportó mucho. Y cuando ya en la CSUTCB también, en la CSUTCB lo mismo, él era el ideólogo, porque recordemos que Inca Huáscar Chuquihuanca fue docente de Felipe Quispe cuando él estaba en la cárcel.
Él fue su docente. El hermano Inca fue su docente de historia junto con Marimone y otros docentes que iban ahí, ¿no? Sale Felipe Quispe de la cárcel, se crea la CSUTCB y ahí siempre trabajaron con el hermano Inca, los dos trabajaron. El hermano Inca de Dios, Felipe Quispe era el que hacía, el que lo materializaba, si se quiere llamarlo así. Entonces, es eso, ¿no? Hasta el bloqueo del 2000, entonces, Felipe Quispe iba a su casa del Inca y ahí decía, estoy haciendo el bloqueo, nos respondía sus llamadas, ¿no? Entonces, el hermano Malcu siempre ha estado de cerca con el hermano Inca, incluso en un año, creo que ha sido en 1999, el hermano Felipe Quispe o el Malcu manda una carta al hermano Inca a nombre de la CSUTCB y ahí firma Felipe Quispe y le dice, necesitamos, hermano Inca, que vengas con tu traje de autoridad porque te vamos a llevar en andas desde la ciudad del Alto, de la ciudad de Tupac Katari hasta la San Francisco, así. Entonces, el hermano Malcu siempre ha sido consciente de que el Inca era su ideólogo y demás. Por eso podemos ver en su libro, El Indio en Escena, ahí dice, el único ideólogo contemporáneo, el más grande, es el Inca Huáscar Chuquihuanca. Hilata Iván, los minutos van yendo. Bueno, tenía que estar en este programa Inca Huáscar Chuquihuanca y lamentablemente se nos adelantó. Como portavoz, Hilata Iván, quizás no como portavoz, pero así como persona que ha visto de cerca, ¿qué diría la población, no? A esta población que escucha, que va a escuchar mañana, que va a escuchar más después. ¿Qué diría, no? A El Alto, al Marca, ¿no? O a Collasuyo, ¿no? A la Viayala y al mundo. ¿En qué palabras se dirigiría Hilata Iván? Somos una población mayoritaria, somos aymaras, quechuas, tupi guaraní. Tenemos nuestro idioma, tenemos nuestros símbolos, tenemos nuestra forma de comprender la vida. Lo único que nos falta es tener el gobierno, ser independientes y soberanos. El hermano Inca decía, falta pocos años para los 500 años, para que se cumpla los 500 años la muerte de Atahualpa 2032. Eso nosotros lo llamamos nuestra agenda Atahualpa. Cabe aclarar que el 2019 el hermano Inca fue homenajeado por la ciudad del Alto, eso que él lo llamaba la actual capital del Tahuantinsuyo. ¿Por qué fue homenajeado? Porque la Huipala, gracias a la Huipala, ha convulsionado a nuestros hermanos de todos los lugares del Alto. No fue producto de un partido político, partidario, apoyando al gobierno de ese entonces, sino fue por nuestra Huipala. Y si es por nuestra Huipala, fue por nuestro Tahuantinsuyo. Entonces quiero decir a los hermanas que nos están viendo, falta muy poco para que nosotros podamos ser independientes y soberanos. Ya nuestros hermanos están ya en la academia, en las universidades. Estamos ya en varios lugares, como dice el hermano Inca, la sangre india está penetrando por todos los lugares y muy pronto seremos gobierno e independiente. Hayaya Hilata Iván Koa Apasa Askinan Pun Purtanta Hilata Ayukamato Hilanaka Kuyakanaka Kunhamte Humanaka Istawayapta Incan Aruna Capa, ¿no? Inca Huáscar Choquehuanca, aunque sea Germán Choquehuanca, o como Intataraquinawa, Hilanak Cuyacanaka, Hichuroja, Hakawipata, Lurawi Nakapata, Amuyo Nakapata, Amtana Kapata, Amtap Huayaptana. Hiwasanaka Hilanak Cuyacanaka, Hanipun Armasipañaniti, Kitinakateja, Nairiri, Hilanak Cuyacanaka, ¿no? Hupanakaja Mataki, Absoyapa. Hikisinkama Hilata Iván, Askinan Punpurt Antaja, muchísimas gracias Hilata Iván nuevamente y quizás unas palabras de despedida Hilata. Hayaya hermanos, Hayaya, muchas gracias por la invitación. Como decía el hermano Inca, Hatila Muspa, pronto seremos independientes y soberanos.
Hayaya tawantin suyu, hayaya koya suyu, hayaya awyayala. Hayaya kilanaka kuyakanaka, hutir wakichao kamapanaya.